Cordial saludos, compañeros y docente. Hoy le venimos a hablar sobre el manejo del cultivo de la granadilla. Quien les habla, Kimberly Quiroga, la compañera Selena y la compañera Jedis. Bueno, comenzamos hablando de las buenas prácticas agrícolas que son necesarias para la implementación de este cultivo. Por esta parte tenemos semilla o material de propagación. Aunque la granadilla se puede propagar por diferentes métodos sexuales o vegetativos, lo más recomendable es utilizar semillas. Para ello se deben seleccionar los frutos que hayan completado su proceso de maduración en la planta, teniendo en cuenta las características tales como las plantas vigorosas y productivas, frutos sanos y completamente maduros, de buen color, tamaño y peso. Sumando a lo anterior, es necesario que el cultivo no haya presentado problemas fitosanitarios severos. Teniendo en cuenta que el semillero es el inicio del éxito o el fracaso de la actividad agrícola, es importante obtener siempre el material vegetal en viveros certificados por el ICA, los cuales cuenten con la infraestructura y métodos de producción que garanticen la calidad genética, fisiológica y sanitaria de todas las variedades ofrecidas en el mercado. Bueno, por otra parte tenemos la siembra. Antes de la siembra es necesario evaluar los riesgos para la producción, tales como el historial del lote y de la zona, plagas y enfermedades del cultivos anteriores, condiciones agroclimatológicas y variedades aptas para la región, análisis fisioquímico del suelo, topografías, disponibilidad de agua y vías de acceso. También se debe preparar adecuadamente el lote. Esta actividad se debe realizar como mínimo un mes antes del trasplante, de tal manera que se pueda aplicar correctivos y brindar un óptimo establecimiento a la plantación. Por otra parte, a nivel nacional es muy común encontrar las siguientes distancias de siembra: de 4x4, en donde se obtiene una densidad de 625 plantas por hectárea, a 5x5 con densidad de 400 plantas y a 6x6 para un total de 277 plantas. Pero refiriendo a un autor, el autor Castro, afirma que teniendo plantas a una distancia de 5x5 se alcanza altos rendimientos, mejor desarrollo de la planta y mayor longevidad del cultivo. Por otra parte tenemos, para el sistema de emparado es necesario, además de un refuerzo con guauda, contar con postes de madera de 3 metros de largo, enterrados a 1 metro de profundidad, obteniendo así una altura efectiva de 2 metros, suficiente para el adecuado desarrollo de esta planta trepadora. También se requiere de alambre galvanizado de púa con su correspondiente templete o pie de amigo, alambre calibre 12 o 16 para armar la malla, cruzándolos a una distancia de 50 centímetros cada uno. La duración del emparado está completamente ligada a la calidad de su amarrado, por lo que es importante recordar que el sistema de sostén es uno de los mayores rubros de inversión en este cultivo, pero, sin embargo, ello garantiza la rentabilidad de este si se hace de una forma adecuada. Como mostramos en la siguiente imagen al lado derecho de la pantalla. Por otra parte, ya tenemos el plan de fertilización. Entonces, muchos autores recomiendan tener en cuenta, además del análisis de suelo, los siguientes criterios para establecer un plan de fertilización del cultivo. Entonces, los requerimientos nutricionales, sentido de conservación y mejoramiento de suelo, relación costo-beneficio, volumen de producción y de calidad de la misma, corroborada mediante registro de observación del estado del cultivo. El volumen de la producción no depende solamente de la fertilización, sino también de la sincronización de todas las labores del cultivo realizadas de una forma adecuada y en el tiempo oportuno.
En esta tabla encontramos los nutrientes que requiere este cultivo por parte del suelo. El nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. Entonces, sigue la compañera. Podas. En la granadilla se hacen 4 tipos de poda: de formación, de mantenimiento, de inducción de la floración y de renovación. Se recomienda que cuando la planta llega a los alambres de la parrilla, se deja que sobrepase los 12 o 13 entrenudos y se descopa en el entrenudo 8 o 9, dependiendo del número de ramas primarias que se necesiten. Las podas realizadas de la manera adecuada, con la frecuencia e intensidad requeridas, son una forma de rejuvenecer las plantas, mantener un estado sanitario excelente, inducir a la floración y obtener mayores producciones y por tanto mayor rentabilidad. Siguiente, por favor. Prevención y monitoreo. El monitoreo consiste en realizar periódicamente, bien sea semanal o quincenalmente, un recorrido de observación por la plantación, siguiendo un protocolo o instrucciones de monitoreo según indicaciones del asistente técnico o el ingeniero agrónomo, y de acuerdo a la plaga o enfermedad a monitorear. También se hace la revisión de las diferentes partes de la planta y su entorno, presencia de actividad radicular, raicillas blancas, contenidos de humedad del suelo, presencia de arbences y su nivel de desarrollo, estado sanitario del tallo, manchas, necrosis, presencia de zarcillos que lo estrangulan, estado sanitario de ramas secundarias y terciarias, presencia o ausencia de necrosis y zarcillos, estado sanitario de hojas, manchas, necrosis, clorosis, deformaciones y heridas, estado sanitario de botones y flores, desarrollo, vigor, presencia de insectos, larvas, manchas, pudriciones, etc. Estado sanitario de frutos, desarrollo, consistencia, color, llenado, presencia de insectos, larvas y manchas. Posteriormente, se registrará cada eventualidad encontrada, empleando para ello el formato correspondiente, con fin de evaluar lo que se esté presentando en el cultivo. Siguiente, por favor. Plan de manejo de arbences. Una de las consecuencias del aumento de la precipitación es el incremento en el desarrollo de las arbences, las cuales generan pérdidas en los sistemas de producción, debido a la competencia por nutrientes, luz, agua y espacio. Además, elevan los costos de producción y pueden ser hospederas de plagas o patógenos, dando como resultado la reducción del rendimiento y la disminución de la calidad de la producción. Una de las estrategias para reducir los impactos negativos de las arbences es mantener inicialmente el plato libre y cubrir este espacio con mulch, cobertura protectora del suelo. Hay muchos tipos de mulch: compost parcial, descompuesto, restos de cortezas, virutas de madera, etc. Las hierbas existentes entre las calles deberán mantenerse controladas mecánicamente, bien sea con machete o con guadaña, a un nivel no superior a 20 centímetros del suelo. Manejo integrado de plagas y enfermedades. Sacadera, el agente causante, hematoninetria, hematotoca, anamorfo, fusarium solani. La sacadera se considera el problema patógeno más importante en el cultivo de la granadilla Passiflora regularis. Sintomatología. En el semillero, el amalliramiento y crecimiento deficiente y finalmente la muerte. En las plantas adultas es evidente el marchitamiento y la desclorosis gradual de las hojas, que se manifiesta en la forma ascendente y posteriormente en esas hojas y en el tallo, y se va sacando hasta producir la muerte de la planta. La sacadera en el tallo produce lesiones cafés y manchas grisáceas. Siguiente, por favor.
Para la prevención es recomendable sembrar plántulas sanas provenientes de viveros registrados en el ICA. Eliminar plantas afectadas en semilleros, retirándolas del sitio e incinerándolas. Aplicar materia orgánica compostada con registro ICA antes de la siembra y no emplear gallinazas frescas. Siguiente, por favor. La antracnosis, agente causante Colecutrichum geonosperens pens. En el hongo Colecutrichum geosporoides afecta hojas, tallos y frutos de la granadilla. Se presenta como manchas necróticas irregulares, principalmente a lo largo de las nevaduras. Estas lesiones son oscuras y generalmente avanzan hacia el peniciolo. En el tejido carnoso como tallos y frutos, la antracnosis causa lesiones circulares y hundidas que se conocen como chancros. En el centro de las lesiones se forman las fructaciones del patógeno que son pequeños puntos de color rosado salmón. Con el tiempo los chancros del tallo se transforman. Siguiente. El manejo de la enfermedad, manejo cultural. Se realiza de forma permanente y oportuna la recolección de frutos afectados, después hacer el mantenimiento de la plantación con podas fitosanitarias y la renovación. Ya el manejo químico es la aplicación de los fungicidas apropiados de acuerdo con la orientación del ingeniero agrónomo, respetando los periodos de carencia necesarios para no contaminar la fruta. Bueno, como conclusión tenemos que es de suma importancia que desde el inicio de un cultivo determinado se tenga un plan en el cual se den las directrices para el manejo y prevención de los suelos, para la siembra, para el manejo de plagas y enfermedades y para el manejo de arbences, para así poder lograr un cultivo que dé su mayor capacidad de producción, además de una calidad aceptable para el consumo del ser humano. Aquí tenemos la bibliografía y muchas gracias por su atención a los compañeros y al docente. Espero les haya gustado la exposición.